El día de hoy vamos a platicar de cómo las y los estudiantes de medicina pueden involucrarse con la investigación. Esto quiere decir que cómo pueden involucrarse más allá de lo que una carrera de medicina les ofrece como entrenamiento u oportunidades para investigar. Y para esto les voy a presentar a Francisco Luna. Él actualmente es pasante de la carrera de medicina y él ha tenido algunos logros en el terreno de la investigación, y por esa razón quiero saber qué ha hecho, cómo lo ha hecho y qué recomienda para que más alumnos y alumnas de las carreras de ciencia de la salud se inspiren, se motiven y tal vez logren algunos pasos sólidos en la investigación. Francisco, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la investigación cuando eras estudiante? ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. Primero que nada, agradecerle la invitación con su audiencia y respondiendo a su pregunta acerca de mi acercamiento con la investigación. Inicialmente hice la carrera de la licenciatura en biociencias aquí en el Tecnológico de Monterrey y tuve un acercamiento con la investigación. Fue una investigación básica, o sea, en ciencias básicas. Sin embargo, respondiendo a la pregunta sobre la investigación ya meramente clínica, yo diría que ya fue en una etapa más tarde, durante el quinto y sexto año de mi carrera. Bien, y esta investigación básica o las metodologías de la investigación básica que aprendiste en tu carrera previa, me imagino que te sirvió como base para lo que estás haciendo ahorita. Pero en este terreno de las ciencias clínicas o de la investigación clínica, perdón, donde tú estabas rotando, llevando tus materias, y cómo llegó la investigación en esa etapa, porque la mayor parte de estudiantes se la pasa en esa línea del internado y de sus rotaciones. ¿Cómo lo hiciste tú para agregarle ese elemento de la investigación? Ok, excelente pregunta. Creo que cuando una persona tiene curiosidad, yo siempre he sido una persona que toda mi vida he tenido más preguntas que respuestas en todos los aspectos. Y tuve la fortuna de encontrarme con un excelente tutor, que en mi caso fue el doctor Daniel Martínez, el cual supo guiar esas inquietudes que sentía yo como alumno y definitivamente supo guiarme y alimentar esas preguntas, esa inquietud. Y yo puedo decir que el doctor fue Te motivó. quien me motivó a acercarme a la Pero investigación. también puedo decir que te dejaste guiar, porque quiero recalcar este punto. Si tú estás en un internado o estás en una etapa de rotaciones clínicas, esa experiencia te consume pues bastante tiempo y recursos emocionales, intelectuales y físicos, pero además agregarle la investigación y cumplir, porque también se requiere disciplina, ¿no? Sí, ¿Cómo lo definitivamente, hiciste? definitivamente. Yo la manera en la que pude acercarme, quisiera mencionar que cuando un alumno quiere hacer investigación, porque he encontrado alumnos que buscan hacer investigación en un área que no les apasiona. Ok. Entonces, yo pienso que un primer punto importante es buscar o hacer investigación en algo que te guste, porque creo que es mucho más enriquecedor. Y una de las ventajas que tuve fue poder hacer mi optativa con el doctor Daniel Martínez, Ok. lo cual me abrió paso a acercarme al mundo de la neurología y además estar pegado todo el tiempo con él y tener oportunidad de entender cómo es que se realiza la investigación clínica. Entonces tú desde estudiante ya tenías Sí, esa inclinación por la neurociencia o la neurología. sí. ¿Sí te gustaban esas materias? Desde muy temprano tenía la inclinación por el área de neurociencias. Incluso cuando realicé la licenciatura en biociencias, eh, vine de Guadalajara acá a Monterrey, porque aquí en Monterrey tenían la concentración de neurociencias con el doctor Ricardo Caraza, y la verdad es que me vine para acá para poder hacer esa concentración. Entonces ya con ese ímpetu, ese vuelo que traías, esa inercia, te topaste con una persona que aparte estaba en el área que a ti te gustaba. Definitivamente, sí, definitivamente. Y creo que se deben de tener ciertas competencias para que se puedan gestar cosas interesantes.
porque si no solamente basta con tener el ímpetu, con tener las ganas, con tener el deseo, sino que se tienen que tener ciertas competencias que te lleven a tener resultados. Oye, ahora te quiero dar una pregunta, va a ser con mucho respeto para Claro. todos los demás estudiantes, pero ¿no te pasó que algunos otros compañeros o colegas tuyos de tu generación te dijeran, oye, es que nosotros vamos a ir al extranjero y vamos a hacer rotaciones muy sofisticadas desde el punto de vista clínico? ¿Cómo te vas a quedarte en una investigación como que, no sé si te ha tocado vivir eso, que investigación como que le dicen, es una rotación que no es tan atractiva? Definitivamente creo que en México no está bien visto la investigación o no se le da el valor que debería de dársele. Eh, no sentí como esa parte que me comenta, doctor, de algunos colegas tratando como de juzgarme por el hecho de que, digo, yo también tuve la oportunidad, porque realmente es una oportunidad valiosa de ir a Estados Unidos a rotar como alumno de medicina. Entonces, digamos que yo quise quedarme aquí en Monterrey porque venía de Guadalajara. Entonces, cuando un alumno es foráneo, realmente el hecho de salir de tu casa, estarte cambiando constantemente de lugar, genera un desgaste emocional, físico. Entonces, yo lo que menos quería en ese momento era, iba saliendo del internado, volver a tener que moverme del lugar. Bien, entonces eso se fue alineando, las cosas que Sí, pero aparte había esa intención, tú sí, tenías esa definitivamente. intención. Y desde el punto de vista de las competencias que debe tener un estudiante de medicina que quiera hacer investigación, porque tú eres un estudiante de medicina que aparte hizo una carrera de biociencias, pero tú que ya que conoces ese terreno y te has topado con otros colegas que no hicieron biociencias y que están también avanzando ahí, ¿qué competencias crees que debe de tener? Esa es una excelente pregunta, doctor, y es muy importante. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Martínez y me he dado cuenta que muchos alumnos se acercan con la intención de hacer investigación, ¿verdad? Entonces, digo, lo voy a mencionar con todo el respeto del mundo. La mayoría de los alumnos tiene este concepto de querer acercarse con un maestro y piensan que el maestro va a decirles, ok, de que pásame tu nombre y voy a poner tu nombre en el artículo para que lo publiquemos. Y realmente no funciona así las cosas. Dentro de las competencias que un alumno debe de tener, no necesariamente tienes que ser licenciado en biociencias para poder hacer investigación, o tampoco tienes que necesariamente ser médico para hacer investigación. Yo siempre he pensado, suena un poco simplista, pero investigador es el que investiga, ¿no? Entonces, las competencias que deben de tener primero es la capacidad para entender lo que quieres investigar, porque cuando te empiezas a adentrar en un campo donde tú quieres hacer investigación y empiezas a leer, empiezas a hacer revisión de la literatura, empiezas a entender cuáles son los gaps que hay dentro de esa área. Entonces, una vez que tú tienes ese conocimiento, se te empiezan a ocurrir muchas ideas. Okay. Entonces, también es importante que tengas un poco de conocimiento acerca de la metodología de la investigación. Esa clase que todo mundo se duerme, que dice es de relleno, pues realmente sí sirve. Y sirve bastante. O sea, esto es la pregunta pico. Exacto. Yo creo que es lo más importante, ¿no? La pregunta pico. Y la uso todos los días, de ahí genero mis ideas. Es importante que el alumno se empiece a involucrar en utilizar herramientas que no son tan comunes, como algo tan simple como un gestor de referencias. Okay. Está Mendeley, Zotero, EndNote, porque me ha tocado alumnos de medicina que se han acercado conmigo y les pregunto, oye, ¿qué experiencia tienes con investigación? Pues mira, me han dicho, no tengo mucha, pero a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, creo que si van a acercarse con un tutor o alguien que hace investigación, el saber utilizar un gestor de referencias es algo básico. El que el alumno pueda utilizar, bueno, si sabe utilizar herramientas un poco más avanzadas, como lo es un programa de bioestadística como SPS o Stata o R, pues ya digo, ya sería muy provechoso, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, un programa que se llama RedCap, que lo utilizamos para hacer bases de datos encriptadas. Que el alumno vaya conociendo todas estas herramientas creo que es fundamental porque genera valor al acercarse con un maestro. ¿Por qué? Porque ya saben utilizar estas herramientas. Sí, porque de otra manera, pues el camino debe ser más pesado cuando no tienes esas competencias o esos dominios de herramientas o metodologías como las que acabas de decir. Definitivamente. Y para ir cerrando esta entrevista, Francisco, me gustaría que ahora te dirigieras a los profesores investigadores. Debido a que pues también se llega a creer que los profesores investigadores están allá en el Olimpo, en una cúpula y no descienden al mundo los estudiantes, ¿qué reto tienes para ellos? Bueno, creo que definitivamente un reto que tienen los profesores es poder darle seguimiento a los proyectos. Se acerca un número muy grande de alumnos con los maestros y yo lo he visto, o sea, digo, no solamente con el doctor Martínez, sino también con otros investigadores que he tenido la fortuna de trabajar. Se acerca mucha gente con ellos porque son los líderes de opinión en salud, en sus ramas en salud. Entonces, creo que es fundamental que un tutor, un supervisor le dé seguimiento a los proyectos, realmente sean proyectos que les entusiasme, porque si no sienten ese entusiasmo detrás de cada proyecto, no se va a lograr el proyecto terminar. Entonces el entusiasmo también va para los investigadores. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, doctor. Es fundamental que apoyen, ¿no? a su alumno, porque creo que si al final de cuentas el alumno se entrega, si desarrolla la idea, hace todo el proyecto y al final no recibe el apoyo que espera del tutor, pues creo que es un poco contraproducente. Bueno, principalmente. Pues, estos elementos que acabas de decir me dejan mucha tarea para reflexionar, Francisco, debido a que hay dos caras. Está la cara del alumno que se quiere involucrar con la investigación y está la otra cara del profesor o el investigador que también tiene que tener esa pasión, esa motivación y esa inspiración para los que están trabajando con él. Y bueno, si alguien quiere seguirte en redes o algo así, ¿nos puedes compartir? Sí, claro, me pueden seguir en Instagram, me encuentro como Francisco-Luna06. Me pueden encontrar en LinkedIn, en ResearchGate, como en Google Scholar, como Francisco Alejandro Luna Rangel. Bien, para que vean todo lo que ha logrado este gran investigador que va a dar pasos más grandes próximamente. Y nosotros, profesores y profesoras, nos veremos en el próximo episodio. Si consideras que este episodio le puede servir a algún alumno, alumna o a algún otro colega, por favor compártelo. Nos gustaría mucho también escuchar tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio.